Este es un programa diferente. Es un programa innovador. Que te ayuda en la vida espiritual. También en la vida familiar. En la parte física te fortalecerá. Y en la parte emocional. En este lugar, en tu canal favorito. Aquí, lo mejor está por venir. Muy buenas noches, queridos amigos que nos están sintonizando a esta hora. Gracias a Dios, nuevamente podemos estar esta semana con ustedes allí en sus hogares. La semana pasada tomamos un tema muy importante, muy interesante, que te animamos también nuevamente a recordar. Si en algún momento se te presenta algún obstáculo, atrévete a lo que sea, pero que nada ni nadie te quite la oportunidad de encontrarte con la persona más hermosa con la cual tú te puedes encontrar, que es con nuestro Señor Jesucristo. Acuérdate que te dije que allí en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El único que te va a ayudar a transitar por el verdadero camino que te va a dar la salvación es Jesucristo. Muy bien, en esta noche nuevamente aquí en nuestro programa Lo Mejor Está por Venir, también hemos traído otro tema importante, es más vital para nosotros, para nuestra vida. Saben, de referencia nuevamente tenemos el libro de Marcos. Como le dije la semana pasada, amigo Daniel, que nuevamente está con nosotros, nuestro amigo Daniel, nuestro hermano Daniel, estoy tomando nuevamente el libro de Marcos. Me gusta mucho el libro de Marcos, hermano Daniel, porque Marcos presenta a Jesús, como le dije la semana pasada, en acción. Siempre está activo, siempre está haciendo algo, siempre estaba predicando, sanando, curando, ayudando a las personas. De esa manera nosotros vamos a encontrar a Jesús en el libro de Marcos. Repito, la semana pasada dije que fue el primero de los evangelios que se escribió. Ten pendiente eso, muy importante, porque aquí nos está diciendo el Señor que nosotros también tenemos que estar activos. Muy bien, en esta noche vamos entonces a analizar un relato interesante, un relato que nos va a ayudar a todos a entender algunas cosas interesantes que nos ocurren en la vida y que puedan tener entonces la claridad a través de la palabra de Dios. El libro de Marcos en el capítulo 6, a partir del versículo 45, nos va a narrar un acontecimiento bien interesante. Pero cuando ustedes escuchen algunos detalles que yo les voy a mencionar en esta noche, entonces vamos a tener una perspectiva mejor de por qué las cosas están escritas como se presentan y así quedaron escritas en la palabra de Dios. Por ejemplo, menciono lo siguiente. Si leemos el versículo 45, mire lo que dice. Enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Si nosotros leemos este versículo de esta manera y seguimos leyendo todo el relato, de pronto no vamos a comprender la profundidad de por qué este versículo 45 está escrito de esta manera. Aquí hay unos detalles bien interesantes. Dice que enseguida hizo Jesús entrar a sus discípulos a la barca. Eso suena fácil, pero si nosotros vamos a un libro que escribió una norteamericana muy conocida que se llama Elena de White, en El deseado de toda la gente, ella dice lo siguiente. Ese día cuando ocurrió esto, dice que venía el Señor y sus discípulos de la experiencia, de aquel día que había transcurrido emocionado todo el mundo porque estaban escuchando a Jesús de Nazaret. Jesús le había estado hablando desde la mañana, había estado hablando acerca de lo que era el reino de Dios aquí en la tierra, del objetivo por el cual Él había venido aquí a esta tierra. La gente estaba maravillada, la gente estaba emocionada. Y no solo eso, sino los enfermos acudían a Él para que Jesús pusiera sus manos y fueron curados. Y transcurrió el día, nadie se preocupó por nada. Pero resulta que el Señor se dio cuenta que ya había pasado todo el día, la gente ya tenía hambre, y entonces
es cuando nosotros, que en otro pasaje, ¿verdad?, bíblico, dice que el Señor les pidió a ellos, bueno, vamos a recostar a las personas todos tranquilos, y les preguntó, ¿qué tenemos para comer? Vayan a la aldea más cercana, compren para traerles a comer a ellos. Y entonces uno de sus discípulos dice, pero maestro, 300 denarios no nos alcanzaría para poder llenar a toda esta cantidad de personas que habían aquí. El relato bíblico dice que ese día buscaron entre todas las personas y consiguieron a un muchachito que tenía 2 panes. ¿Y cuántos peces dice la Escritura? 3 peces, ¿verdad? ¿Se acuerdan? 5 peces. 5 panes y 2 peces. Perdón, 5 panes y 2 peces, es correcto, es correcto. 5 panes y 2 peces. La Biblia menciona que comieron 5,000 hombres, sin contar a quiénes. Los niños ni las mujeres. Ni las mujeres ni a los niños. Ahora, vamos a especular un poquito acá. Ahí comieron más personas. ¿Sabe por qué? Porque siempre cuando hay un grupo de hombres, siempre encontramos que hay más mujeres, ¿verdad? Hombres, y muchas veces hasta podemos sacar la referencia de por un hombre 4 mujeres. Y no se contaron los niños. Y todavía no se cuentan los niños. Y las mujeres normalmente, en ese tiempo antiguo, eran muy paridoras. Y por lo mínimo vamos a contar que tuvieran 3 hijos. Sí, era un privilegio tener muchos hijos. Sí, era un privilegio. Entonces, imagínese usted, 5,000 hombres, 5 por 4. 20. 20. Los niños, bueno, vamos a especular que comieron ese día 25,000 personas. Por lo menos 3 niños por cada matrimonio. Sí, por eso, 3 niños. Dice la Biblia que sobraron ¿cuántas cestas? De esos 12 cestas. 12 cestas, de esos 5 panes y esos 2 peces. Esos 2 pescados, perdón, porque ya estaban, vamos a especular, ya estaban fritos, se los comieron. Ok. Allí surgió algo entre todas aquellas personas que se encontraban en ese lugar. Le estoy haciendo referencia del libro El deseado de todas las gentes. Allí dice que habían hombres fornidos, hombres fuertes, hombres que entonces comenzaron allí entre ellos a decir, bueno, aquí está la solución a nuestro problema. ¿Cuál era o qué era lo que ellos estaban pensando? Bueno, si nosotros vamos a la guerra y tenemos heridos, aquí está el hombre que los va a curar. Si mueren, Él los va a resucitar. Si tenemos hambre, Él nos va a dar de comer. Este es el hombre que nosotros vamos a colocar entonces como rey. ¿Se dan cuenta? Y no solo eso, los hombres esos que estaban allí, sino también este pensamiento lo llegaron a tener los discípulos, que dijeron, bueno, este es el momento de que nosotros agarremos a Jesús y lo coloquemos como rey. Si estuvieron tan cerca de Jesús, que ellos creyeron lo que Jesús decía. Sí, es correcto. Por eso es que este versículo dice la sierva de Dios, que enseguida hizo Jesús entrar a sus discípulos. Los hizo entrar, pero con una voz de mando fuerte. Y le dijo, bueno, ustedes se me van de acá y me esperan en la otra ribera. ¿Se dan cuenta? Por eso es que la Biblia dice que Él los hizo entrar a la barca mientras que Él despedía a la multitud. ¿Se da cuenta? Era interesante que ellos obedecían a Jesús sin cuestionar lo que él les decía. Uh-huh. Y de la manera como lo hizo en aquella ocasión. Y por eso todo les salía bien. Ajá, cuando estaban con Jesús. Sí, exactamente. Ajá, ¿tenía alguna pregunta que hacerme? Bueno, Pastor Bolívar, quiero preguntar, ¿por qué surgen ciertas dificultades con frecuencia? Uh-huh. En otras palabras, ¿por qué las cosas cambian de repente si todo estaba saliendo bien? Sí, a veces las cosas van bien y de momento uno se encuentra un obstáculo y como que se vira la cosa, entonces algunas cosas empiezan a salir mal y no podemos lograr el blanco aparentemente. Ok, muy bien. Precisamente este relato del cual vamos a estar haciendo referencia durante esta noche, queridos amigos, precisamente nos va a enseñar esa gran lección, ¿no?
Porque dice la Biblia que él hizo entrar a sus discípulos a la barca de una manera fuerte para que ellos le obedecieran, mientras tanto que él se quedó en tierra, allí, en la playa, despidiendo a la gente, ¿no? Entonces el versículo 46 dice, después que lo hubo despedido, el versículo 46 dice, se fue a orar. Se fue a orar. Mientras que sus discípulos iban ¿en dónde? En el barco cruzando para la otra ¿qué? Para la otra orilla. ¿Ok? El versículo 47. Al venir la noche, dice el relato bíblico, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Y viéndoles, el versículo 48 dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Y me detengo un poco acá. Fíjense lo que dice aquí, queridos amigos que nos están escuchando, y también querido hermano Daniel. Dice que el Señor se quedó en la orilla en un lugar especial orando. Mientras él oraba, dice que cuando vino la noche, la barca estaba en medio del mar y él todavía estaba allí en tierra. El versículo 48 dice, y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos sobre el mar e hizo como que si quería irse adelante. El Señor Jesús dice que se quedó orando, comunicándose nuevamente con su Padre. Y transcurrió la noche. Fíjese que habla allí que llegó la cuarta vigilia de la noche. ¿Sabe? Ya había transcurrido unas cuantas horas. La cuarta vigilia de la noche ya es el periodo, ¿verdad? De 3 a 6 de la mañana, cuando ya estaba, ¿qué? Ya estaba amaneciendo. Pero imagínese usted, dice que ellos estaban allí temerosos porque el viento era contrario. Y Jesús los vio. Jesús los vio. Y dice que vino hacia ellos caminando sobre el mar y quiso adelantárseles a ellos. Y entonces viene el versículo 49 y dice, viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Ahora, yo no sé de dónde sacaron ellos que Jesús era un fantasma, si nunca antes ellos habían visto un fantasma, ¿no? Pero dice la Biblia que ellos se imaginaron que era un fantasma y gritaron. Imagínense ustedes, hombres que estaban acostumbrados a estar en el mar porque ellos eran pescadores, hombres que sabían andar en el agua. No importaba el momento ni las dificultades, ni tampoco si era de día o era de noche, ellos estaban acostumbrados. Pero ahí vemos entonces hombres rudos, fuertes, dice que estaban asustados. Y ahora, dice también el versículo, viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que eran un fantasma, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida dice la palabra de Dios que habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Hay algunas cosas interesantes, queridos amigos, que se nos presentan en este relato. En primer lugar, voy a decir lo siguiente. Hay veces que todas las cosas nos están saliendo bien, ¿no? Y como decíamos, todo cambia de pronto. ¿Por qué será? ¿Por qué las cosas en un momento están bien y en otro momento están mal? Tenemos que recordar algo de lo que yo dije al principio cuando estábamos comentando el versículo 46. Los discípulos habían venido de ver un tremendo milagro, la multiplicación de los panes y de los peces. 5 panes y 2 pescados. Nunca antes la gente había visto esto.
Esto hizo que surgiera una inquietud en la mente de ellos y también de los hombres comunes y corrientes que estaban en aquella ocasión cuando pensaron poner a Jesús como rey. Sí, ellos pensaban que sabían que Jesús podía dominar, podía resolver cualquier problema. Y entonces ellos confiaban que ese era el rey que realmente ellos necesitaban. Sí, eso era lo que estaba en el pensamiento de ellos y de esos hombres. Pero el Señor tenía otro plan. El Señor no había venido para ese objetivo. Ese no era el tipo de reinado que él iba a establecer. Es correcto. Por ello, mis queridos, dice la palabra de Dios que a pesar de que el Señor les dijo que fueran al otro lado mientras Él se quedaba allí en tierra, cuando ellos estuvieron en el mar y a la cuarta vigilia estaban desesperados porque el viento le era contrario, estaban desesperados porque las olas eran terribles y parecía que ya se anegaba su embarcación, entonces dice que el Señor los estaba viendo desde la orilla. Y esto es interesante, porque para ti y para mí, cuando estamos viviendo momentos difíciles, pensamos que el Señor se olvidó de nosotros. Pensamos que el Señor entonces se dio la espalda y se olvidó de sus hijos que tiene aquí en la tierra. Pero quiero decirte que no. Cuando tú estés pasando por momentos difíciles, cuando tú tengas problemas en los estudios, si eres joven, cuando tú tengas problemas con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu hija, quiero decirte que el Señor nunca te ha dejado solo, ni nunca te dejará solo. Desde la orilla el Señor está mirando lo que está pasando. Y cuando tú y yo estemos pasando por dificultad, ten la seguridad de que en ese momento más oscuro, porque cuando está amaneciendo, por eso le decía la referencia, era la cuarta vigilia, estaba amaneciendo. Cuando está amaneciendo es cuando nosotros vemos entonces la oscuridad más profunda, ¿bien? Cuando estamos pasando por esos momentos tan difíciles en nuestras vidas, el Señor va a venir caminando sobre las aguas. Y quiero decirte, estamos hablando hoy, ahora para nosotros de una manera simbólica, ¿verdad? Porque de pronto no vamos a estar nosotros metidos en un mar embravecido, pero puede ser un mar embravecido de circunstancias, porque si vamos a la parte profética, vemos que Apocalipsis dice que las aguas y los mares representan entonces muchedumbres, como dice la Biblia. Puede ser que nosotros estemos entre muchas personas en ese momento cuando estamos siendo sacudidos en nuestra experiencia y dudamos del poder de Dios. Ahora, la pregunta todavía no está contestada, porque la respuesta es esta. Cuando nuestros pensamientos están turbados y cuando nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas correctamente, el Señor permite que nosotros pasemos por un momento de dificultad para que nosotros volvamos a enfocarnos hacia donde tenemos que enfocar nuestra vista. Por eso fue que el Señor se los trajo de allá, de ese momento especial de la multiplicación, de ese gran milagro, donde comieron más de 25,000 personas, ¿cierto? Más de 25,000 personas. Se los trajo de allá donde sus pensamientos lo habían llevado para ese día cuando estuviesen coronando a Cristo Jesús como rey aquí en la tierra. El Señor le dijo, no, ese no es mi plan. Deben enfocarse hacia donde tenemos que enfocar nuestros pensamientos. Y es hacia lo más hermoso, que es el momento cuando se manifieste Jesús por segunda vez en la nube de los cielos para darnos la recompensa de la vida eterna y se establezca ahora sí por toda la eternidad el reino de Dios por siempre. Quiere decir que las dificultades nos ayudan a nosotros a entender que son una enseñanza que Dios quiere darnos. Sí, son métodos de enseñanza que el Señor utiliza para que nosotros podamos aprender y enfocarnos nuevamente donde tenemos que enfocarnos. Las dificultades son entonces los métodos de enseñanza del Señor Jesús.
para que nosotros entendamos los planes de Dios. Si en algún momento estamos desenfocados, nuestra vista no está hacia el norte que el Señor quiere que la fijemos. Es correcto. Por eso es que en ese momento de dificultad, cuando estamos pasando por los momentos más difíciles, cuando vemos y pensamos que todo está acabado, el Señor se va a aparecer a la cuarta vigilia de la noche. Y se va a aparecer para defenderte, se va a aparecer para ayudarte, se va a aparecer para que tú estés tranquilo y para que todas las cosas vuelvan a la normalidad. Porque cuando el Señor se apareció en aquel momento, fue allí, como lo menciona la palabra de Dios, dice que estaba pasando el momento más crítico. Estaba el momento cuando ya parecía que la embarcación iba a zozobrar. Entonces el Señor apareció. Sí, quiere decir que no importa cuán grande sea el problema, Ajá. no importa cuán difícil sea la situación, el Señor nos va a ayudar de una forma que nosotros no nos imaginamos y que quizás nunca hemos visto, pero allí Él tiene la solución. Es correcto. Y nos va a ayudar en ese preciso momento, en el problema, problema que nosotros necesitamos. Es correcto, sí, porque fíjese que cuando ellos estaban pasando ese momento tan difícil en su vida, dice que el Señor se subió en la barca con ellos y calmó el viento y ellos se asombraron de lo que el Señor hizo en aquel día. Querido amigo, quiero decirte algo importante e interesante que se menciona en este relato bíblico. En el momento más difícil, el Señor se va a aparecer en tu vida para traer nuevamente la paz, la armonía y la tranquilidad que tú deseas y que yo deseo. Es considerado como que si fuese también la cuarta vigilia de la noche en nuestra experiencia como seres humanos. Cuando pensamos que las cosas van a ir de mal en peor, entonces es cuando nuestro Señor Jesucristo vendrá caminando sobre las aguas, se va a subir a tu barca y entonces va a decir las palabras donde la tempestad, el viento no pueden entonces superar, y es el Señor cuando dirá, calma, enmudece y las cosas vendrán a la normalidad nuevamente. Quiero decirte que cuando Jesús venga a tu barca, cuando Jesús entre a tu barca, entonces lo mejor está por venir. La bendición, la estabilidad, la tranquilidad vendrá a tu vida, vendrá a tu hogar y vendrá a toda tu familia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz del cielo pueda reinar en tu corazón, en tu mente y en todo lo que tú hagas. Nos vemos la próxima semana. Gracias, pastor, por esa linda explicación. Que Dios le guarde y recuerden, lo mejor está por venir. Es estrechar la mano de un necesitado. El amor es perdonar aún a los que nos ofenden. Es poder decir te amo a un extranjero. Es poder sentir dolor cuando otros sufren. El amor de Dios nos une en sentimiento. El amor de Dios nos mueve a la acción. El amor de Dios se esparce como el viento cuando juntos proclamamos con fervor el
amor de Dios se esparce como el viento. Cuando el mundo pueda vernos en acción. El amor es despertar cada mañana apasionados. El amor es aprender a no decir palabras fuertes. Es perdonar y no acostarnos enojados. Es regalarse una sonrisa y una flor. El amor de Dios nos une en sentimiento. El amor de Dios nos mueve a la acción. El amor de Dios se esparce como el viento. Cuando juntos proclamamos con fervor, el amor de Dios se esparce como el viento. Cuando el mundo pueda vernos en acción. Sentimiento. El amor de Dios nos mueve a la acción. El amor de Dios se esparce como el viento. Cuando juntos proclamamos con fervor, el amor de Dios se esparce como el viento. Cuando el mundo pueda vernos en acción.